Bueno, sean bienvenidos a Iglesia Renacer y el día de hoy queremos hablar algo que he titulado yo la institución del matrimonio de acuerdo con la Biblia. La institución del matrimonio de acuerdo a la Biblia. ¿Por qué lo titulé de esta forma? Sencillo. Porque yo creo que el día de hoy tenemos una falsa idea de lo que es el matrimonio. El día de hoy miramos nosotros en la televisión estos artistas, aunque yo te pondría una H, tal vez artistas, pero ellos se casan y en un mes se están divorciando. Y luego vuelven a casarse para el próximo mes también volver a caer en lo mismo y divorciarse de nuevo. Entonces, quiero que veamos de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la Escritura, qué es la institución del matrimonio. Veamos entonces, de acuerdo a la Biblia, quiero sacar por lo menos 4 o 5 cosas personales que creo yo que nos van a ayudar a nosotros a entender lo siguiente. No sé, sí, creo que está bien ahí. Ok, lo primero que tenemos que entender es que el diseño de Dios es para suplir nuestra necesidad de compañerismo. Usted y yo fuimos creados para tener y vivir en comunión, en compañerismo. ¿Okay? Por eso es que la Escritura nos enseña desde un principio. ¿Sí? A veces quisiera la gente que sus hijos no se fueran de la casa, pero esto es una ley. Ellos van a conocer a alguien y se van a enamorar y van a tener que salir de casa. Algunos salen antes, otros salen después, pero tienen que salir. De hecho, si no sale y pasan los 30 años, hay algún problema por ahí. ¿Sí? Porque tienen que salir. ¿Por qué? Porque este es el diseño. Fue Dios quien diseñó el matrimonio. Contrario a la idea popular el día de hoy, ¿no? Ahora creemos de que no, nosotros somos los que vamos a hacer el matrimonio como nosotros queramos. Y eso es una falsa idea de lo que es el matrimonio. Quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 2, versículo 18. Génesis 2:18 nos dice lo siguiente: después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. El background no se va a ver bien ahí. Ok. Después, créanme, eso es lo que dice la palabra. Dice, después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Ahora, quiero que entienda, ¿quién es el que dijo? Fue Dios. ¿Por qué? Porque Él creó al hombre y a la mujer. Pero ¿qué es lo que dice? Dice que no es bueno que el hombre esté solo. Cuando habla de no es bueno que el hombre esté solo, recuerde que Eva todavía aún no había sido creada, el hombre estaba solo. Pero Dios dice que no es bueno. Pero tenemos la tendencia nosotros, ¿verdad? Desde ya le voy a empezar a apretar las tuercas un poquito. A veces tenemos la tendencia de decirle a alguien, ¿y cuándo te vas a casar? Te está dejando el tren. Yo pregunto, yo tengo ya, no le puedo decir qué edad tengo, sí. Tengo 58 años de edad y hasta el día de hoy no he oído ni he visto ningún tren. ¿De dónde sale la idea que te va a dejar el tren? Y la verdad es que mejor que te deje el tren si esa es la voluntad de Dios. Pero se da cuenta cómo a veces nosotros metemos a la gente y cuando la gente se mete en problemas matrimoniales, usted va a brillar por su ausencia. Exactamente. Usted, Pilato, se lava las manos cuando usted mismo lo empujó o la empujó. Pero dice, no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda que ideal para él. Mire, en mi experiencia personal, mi esposa es la ayuda ideal para mí. Tal vez para otros no lo sea, pero para mí sí. Ahora entienda que los roles, lo que hacemos dentro del matrimonio, no quiere decir de ninguna forma que yo sea mejor o que ella sea mejor que yo. Quiero que lo vaya entendiendo al principio. No se trata aquí de quién es mejor. No.
Se trata de que Dios creó a Eva. ¿Para qué? Para que fuera la ayuda ideal. ¿Qué quiere decir ideal? Lo que necesita. Eso es lo que Él necesita. Tristemente a veces peleamos en el matrimonio, ¿verdad? Porque no entendemos que la mujer está ahí ¿para qué? Para ser mi ayuda. Pero a veces no nos queremos dejar ayudar los hombres. Seguimos entonces. En el matrimonio la pareja debe buscar en cada uno el compañerismo. En otras palabras, tu mejor amigo debe ser tu esposo. Tu mejor amiga tiene que ser tu esposa. ¿Por qué cree usted que entramos en problemas cuando usted en el trabajo o en la escuela de repente empieza a hablar de sus problemas matrimoniales con la persona equivocada o con la persona que es del sexo opuesto al suyo? Porque ahí empiezan a crear chispas que no deberían de existir. Usted debe confiar en su pareja, en su cónyuge, como su mejor amigo, su mejor amiga. Buscar ese compañerismo, ese apoyo y ese contentamiento. Por eso, mire, alguien dijo, antes de casarte, abre bien los ojos. Ya casado, ciérralo lo más que pueda. Y es una gran verdad. Porque cuando usted está soltero, ok, usted tiene que ver y tiene que experimentar qué es verdaderamente lo que usted desea. ¿Está conmigo? ¿Cuántos dicen o ha escuchado usted a alguien decir, es que yo creo que me casé con la mujer equivocada? No, el que se equivocó fuiste tú, porque nadie te puso una pistola para que te casaras, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo que sucedió? Lo que pasa es de que no abrió, lo cerró, estaba tan enamorado que cerró los ojos. No. Usted debe cerrarlos después de que se casa, pero mientras usted está de soltero, manténgalos bien abiertos, ¿sí? Seguimos entonces. El punto número 2, que tengo mucha Biblia para ustedes. Número 2, el matrimonio fue planeado como un vaso para procrearnos. ¿Escuchó? El matrimonio fue planeado por Dios como un vaso para procrearnos. El día de hoy pareciera ser que la gente no quiere tener hijos y se casan únicamente, creo que puros adultos estamos aquí, se casan únicamente para tener sexo, pero eso no es el matrimonio. Yo lo siento, Dios nos creó, por eso le dijo, el hombre se unirá a su mujer y ¿qué? Serán uno. Dios quiere que nosotros nos procreemos, ¿sí? Los hijos son una bendición. Otra cosa que decimos, ¿verdad? Sí, tuvimos 2 hijos, pero ya este último fue un error. No hay errores. Jamás le diga eso usted a un hijo. Un hijo no es un error. Fue el último y usted se descuidó, pero no fue un error. Estaba planeado dentro de los planes que Dios tenía para su vida. Veamos entonces. En el libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 15, nos dice, ¿no te hice uno? ¿No te hice uno? El Señor con tu esposa. Dice, en cuerpo y espíritu, ustedes son de Él. Mira qué tremendo. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión, quiere hijos que vivan para Dios. Aquí viene la responsabilidad también. No solamente que nos procreemos, pero que podamos nosotros procrear hijos, educarlos para que ellos también les sirvan a Dios, para que ellos también glorifiquen a Dios. Dice, por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Te dice, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Mire, por eso es que le digo, usted tiene que cerrar los ojos después de casado. Sí. Ya no puede seguir viviendo como cuando estaba soltero. Lo siento. Y me encantaría decir, esto es los hombres. No, también las mujeres. ¿Está conmigo? Cuando de repente usted mira ahí un hombre bien fornido, bien, y se le van los ojos. Cuidado, ya tiene que tenerlos cerrados. ¿Sí? Es que
Anteriormente eso era los hombres, pero hoy en día las mujeres también no se quedan atrás. Número 3. El matrimonio es para protegernos en contra de la inmoralidad sexual. ¿Escuchó? Es para protegernos en contra de la inmoralidad sexual, que es lo que estoy hablando. 1 Corintios 7, 8 y 9 nos dice: así que les digo a los solteros. ¿Para quién es esto? Para los solteros. ¿Y a quiénes más? Y a las viudas. Wow. Déjeme comenzar por aquí. Este es Pablo hablando. Así que les digo a los solteros y a las viudas: es mejor quedarse sin casar, tal como yo. Bueno, no sabemos exactamente si Pablo era soltero o era viudo, pero la verdad que aquí está diciendo que esto es para ¿quiénes? Para los solteros y los viudos. Pero aquí le va. Hoy día de nuevo queremos nosotros descifrar las palabras de la Biblia y acomodarlas a lo que nosotros queremos hacer. ¿Por qué digo esto? ¿Qué es un soltero? Un soltero es una persona que nunca se ha casado. ¿Escuchó? Un soltero es una persona que nunca se ha casado. Pero ¿qué definimos nosotros el día de hoy como soltero? O no, ya fracasó con 4 veces en el matrimonio, pues está soltera. No. Ese ya no es un soltero. Un soltero es una persona que nunca se ha casado. O decimos las viudas. Bueno, ¿cuáles son las viudas? Es una persona que vivió con su esposo y después, cuando él falleció o ella falleció, ella no se volvió a casar. Por eso Pablo dice: si la viuda está joven, que se case, porque es mejor que se case a que se queme. Eso lo dice la Escritura, no lo digo yo, ¿cierto? Versículo 9 dice: pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. ¿Se da cuenta? ¿Controlarse de qué? El sentimiento, el sexo lo puso Dios en nosotros. A veces yo recuerdo cuando me pidieron a mí que predicara con los adolescentes. Hubiera visto usted la carita que pusieron cuando les dije yo que íbamos a hablar de esta relación. ¿Por qué? Porque tenemos un tabú, que creemos que el hablar de estas cosas, no, tenemos que hablar de estas cosas. Se tienen que hablar. Yo creo que nosotros somos los que debemos enseñarles. Nosotros los padres debemos enseñarle a nuestros hijos. Y no andar con tanto cuento, porque allá afuera le van a enseñar lo que usted no quiere enseñar. Dice: pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que ¿qué? Que arder de pasión. Ahí está. Número 4. También el matrimonio fue creado por Dios para reflejar la imagen de Dios. Póngase a pensar en eso un ratito. ¿Cómo reflejamos nosotros la imagen de Dios en nuestro matrimonio? Veamos. Génesis 1, 26 y 27 nos dice: entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Interesante. Nos dio autoridad a nosotros, porque es lo que Dios tiene. ¿Está conmigo? Esa es la imagen de Dios, ese es el carácter de Dios. Pero sigamos leyendo. El 27 nos dice: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. Usted y yo fuimos creados a imagen de Dios. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Porque nosotros el día de hoy vemos a seres humanos que en realidad no están reflejando la gloria de Dios. Bueno, algo sucedió que el hombre decidió no aceptar la voluntad de Dios sobre su vida. Y entonces ahí hubo un deterioro en la imagen de Dios. ¿Está conmigo?
perdimos la imagen de Dios. Entró el pecado en el ser humano y de ahí lo que hay es un desorden. Finalmente, el número 5. Y cuando digo finalmente, no pense que ya terminé de predicar, no estoy comenzando. Pero el punto 5 es que el matrimonio fue creado para servir como ilustración de la relación entre Cristo y su iglesia. La iglesia es la esposa de Jesucristo. Y la relación como Él trata a la iglesia nos ilustra perfectamente cómo debería ser el trato entre nosotros como pareja, como cónyuge, como matrimonio. En el libro de Efesios, capítulo 5, versículos 25 y 26, encontramos lo siguiente. Nos dice entonces, Efesios 5, 25 y 26. Para los maridos, estos son los casados, otra palabra, sí o no. Yo no sé de dónde sea usted, pero nosotros como salvadoreños, cuando decimos los maridos, no estamos hablando necesariamente de una persona casada. ¿Sí? Porque es tu marido, o sea que no están casados, están viviendo juntos. Bueno, pero en esta ocasión Dios está hablando a los esposos. Y dice, para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Mire qué excelente. Ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. ¿Por qué se ha puesto usted a pensar por qué el Señor le dice al hombre, al marido, que ame a su esposa? Porque es lo más difícil para el hombre. Escuche bien lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Por lo que sigue. ¿Qué es lo que dice? Le está pidiendo que la ame como Él amó a la iglesia. ¿Correcto? ¿Qué es lo que Dios hizo? ¿Qué es lo que Cristo hizo? Él entregó su vida por ella. Hay muchos, ¿verdad?, que de repente van por la calle y hay una balacera y usan a la mujer como escudo. No la está amando como Dios quiere que la ame. ¿Está conmigo? ¿Por qué Dios le dijo al hombre de nuevo? Porque sabe Dios que somos egoístas. Y en el matrimonio, ese es el problema número 1. Nosotros aprendimos, con mi esposa tenemos 29 años de casados. Y aprendimos esta lección. En nuestro hogar, en nuestro matrimonio, no hay 2 cuentas bancarias. Hay una sola cuenta bancaria. Esa es nuestras finanzas, esa es nuestras cuentas. Todo lo que yo gano va para ahí, todo lo que ella gana va para ahí. Muchos matrimonios tienen cuentas separadas, ya están empezando mal. ¿Por qué razón? ¿Qué escondes? ¿Por qué quieres cuentas separadas? ¿Qué dice el versículo 26? A fin de hacerla santa y limpia, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Eso es lo que Cristo hace con nosotros. Nos purifica. ¿Por qué? Porque quiere que seamos santos. Recuerde, el Señor regresa por una iglesia que sin mancha y sin arruga. Quiere decir una esposa santa. De la misma manera, el hombre tiene que santificar a su esposa. ¿Cómo la va a santificar? No empujándola a que ella empiece a ver a otros hombres. Quiero que lo entienda. Tenemos y nos metemos en problemas cuando no entendemos ese rol. Veamos entonces, si una pareja se sirve el uno al otro de acuerdo con los principios bíblicos, su matrimonio honrará a Dios y les traerá gozo eterno. Escuche, cuando nosotros honramos a Dios, sirviéndonos el uno al otro, recuerdo que recién casado, yo soy el único hijo varón de mi madre y fui el tercero. Tengo 2 hermanas mayores que yo. Mi esposa también son 3 hijos, pero ella es la mayor y los otros 2 son hombres.
Mire el contraste de lo que Dios hace. ¿Okay? Entonces a ella, como le llaman la nena, todo le hacía a la suegra, gran error. Todo le hacían a ella. Entonces ella estaba acostumbrada a eso. ¿Pero qué cree? Yo era el único varón. Y mis dos hermanas mayores que yo, planchame esta camisa, haceme esto, haceme de comer esto, hace esto, hace lo otro. Todo me lo hacían a mí. También grave error. ¿Está conmigo? Nos casamos. ¿Y qué cree? ¿A qué hora me va a servir? Y ella, ¿y a qué hora me va a servir como a mí? Mire, chocamos. Cuando alguien le dice a usted, nosotros en el matrimonio nunca hemos tenido una discusión, corra de ahí porque le están mintiendo. En el matrimonio, vamos, porque somos dos personas completamente diferentes y vamos a tener conflictos, vamos a tener choques. Lo que sucede es que Dios quiere que tratemos con esa situación y que lleguemos a un acuerdo. Por eso debemos que servirnos unos a los otros. En Génesis capítulo 2 versículo 24 la palabra nos dice lo siguiente: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten ¿en qué? En uno solo. Mire qué tremendo. O sea, como lo he dicho yo y lo han dicho muchos filósofos antiguos, quiero una casa redonda donde no haya un rincón para la suegra. Muchas veces las suegras son la raíz de que esta pareja se divorcie, porque no han entendido. Mire, yo sé que es difícil, pero tenemos que entender que una vez él se casa, una vez ella se casa, ya ella está formando su propia familia y usted no puede meterse en esa relación. Usted va a crear problemas en esa relación si usted se mete. Los problemas, mire, alguien dijo, la ropa sucia se lava en casa. O sea, que si hay algún problema, no corra, mujer, no corra a su mamá a contarle los problemas, porque ¿sabe qué va a pasar? Que ella va a empezar a ver a su esposo como el malo de la película. Y usted después se reconcilia con su esposo, pero ya la suegra ya quedó la espina ahí clavada. Y viceversa también el hombre, porque hay muchos que sufren de mamitis, aguditis, y lo primero es que ir donde su mamá, y en la misma situación, usted se reconcilia con su esposa, y después su madre se queda con la espina de con su esposa, y usted tranquilo, ¿cierto o no? Marcos 10, 5 al 10 nos dice, Marcos 10, 5 al 10 nos dice lo siguiente: Jesús le respondió. Aquí están los fariseos cuestionando a Jesús acerca del divorcio, y ese es otro tema que el día de hoy nadie quiere tocar. Pero dice, Jesús le respondió: Moisés escribió ese mandamiento solo como una concesión. Ponga atención. ¿Ante qué? Ante la dureza del corazón de ustedes. O sea que ahora me quemó los frijoles, me divorcio de ella. ¿Cierto o no? Es que no me hace caso, no se somete, que se vaya. Buscamos cualquier pretexto para divorciar. Y lo más triste del caso es que ahora, aún en el púlpito, tenemos predicadores que van por su tercero o cuarto matrimonio. ¿Qué dice el versículo 6? Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Y me encanta porque tenemos que entender esto. Desde el principio de la creación, Dios los creó, ¿qué? Hombre y mujer. ¿A dónde hemos llegado el día de hoy? Escuche, no hay esta cuestión. Lo que sí hay es degeneración de género.
Ah, no, hoy nace un niño y no le ponen niño o niña, sino que él va a decidir. ¿Qué va a decidir? Ya Dios dijo, o es hombre o es mujer. No hay un intermedio. Que tú quieras sentirte, pero si seguimos esta corriente, ¿dónde vamos a parar? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Dios entonces los hizo, ¿qué? Hombre y mujer. Y se acabó. Yo sé que este sermón tal vez muchos no lo van a querer escuchar, pero es la verdad. Y tengo que decirlo. Versículo 7. Esto explica por qué un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa. ¿Escuchó? Cuando usted está para casarse, usted tiene que darle corte a ese cordón umbilical, si no se lo cortaron allá cuando usted nació. Pero usted ya no puede correr a casa de su mamá. No, usted tiene que solucionar ese problema con su esposo o con su esposa, con su cónyuge. ¿Qué dice? Y los dos se convierten en uno solo. Y este es un gran misterio, porque ya no somos dos, somos uno. Por eso de ahí le dije, es que ya no tenemos dos cuentas de banco, es una. Porque somos uno. ¿Cómo ya no son dos, sino qué? Sino uno. Versículo 9. Que nadie separe lo que Dios ha unido. Mire qué tremendo. O sea, Dios está en serio con esta cuestión del matrimonio. Los que estamos jugando somos nosotros. Pero Dios no juega con eso. Que nadie separe lo que Dios ha unido. Más tarde, cuando quedó a solas con sus discípulos en la casa, ellos sacaron el tema de nuevo. O sea que ellos, los discípulos, tampoco habían entendido. ¿Escuchó lo que dije? Y así también muchos de nosotros aún no hemos entendido. Y dice entonces, sigamos. En el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 6. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Y aquí está la cuestión, porque muchos creen, no, yo no me casé por la iglesia, yo solo me casé por lo civil, decimos. No sé cómo le llamarán en otros países. Aquí nosotros lo conocemos como lo civil, el casamiento por lo civil y el casamiento por la iglesia. Pero yo tengo noticias para ti. Tanto el matrimonio civil es tan legal como el matrimonio en la iglesia. ¿Okay? Ante Dios tú estás casado y se acabó el problema. Y ya no son dos, son uno. ¿Okay? Malaquías 2:16 nos dice lo siguiente: pues yo odio el divorcio. Escuche, es algo bien duro. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a escuchar que Dios es amor. Y sí, Dios es amor, pero odia el divorcio. Y estoy también preparando otro mensaje para una iglesia que me invitó para compartir algo sobre los matrimonios. Y voy a hacer unas hojitas así más o menos, así como esta. Pero le voy a echar pega en el medio y lo voy a pegar para dárselo a cada matrimonio, para que ellos puedan separar las hojas. ¿Qué va a pasar cuando ellos separen las hojas? Eso es lo que pasa en el divorcio. Por eso Dios odia el divorcio. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque al separarnos, esto es lo que sucede. Tanto la mujer lleva parte del hombre en ella, y ella también lleva parte de él. Entonces, esto crea un gran conflicto. Usted se vuelve a casar y empieza a comparar, pero que mi ex, y mi ex, y mi ex. ¿Y entonces por qué te dejaste a la mujer? ¿O por qué dejaste a ese hombre? Dios dice, pues yo odio el divorcio. Dice el Señor Dios de Israel: divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad. Mira qué tremendo. Dice el Señor de los ejércitos celestiales: por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. También aplica para las esposas. No le seas infiel a tu esposo, porque también el día de hoy hay hombres que terminan bien mal, porque las mujeres son también malísimas. ¿Está conmigo? Y no le seas infiel a tu esposa. La Biblia nos da solamente dos razones válidas para el divorcio. ¿Se escuchó?
No es que me quemó los frijoles, es que acababa de comprar un pantalón y como no sabe planchar me lo quemó. Tampoco es una cuestión válida para el divorcio. Veamos qué es lo que dice la Escritura acerca de esto. En Mateo 5:32 dice: pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que ella le haya sido infiel, a menos que ¿qué? A menos que ella le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio. Perdón, ¿cómo está la cosa aquí? ¿Cómo que hago? Si yo me divorcio de mi mujer, hago que ella cometa adulterio. Escuchen, y el que se casa con una mujer divorciada también comete adulterio. Es que Dios creó el matrimonio. ¿Qué le decimos cuando la gente se casa? Hasta que la muerte los separe. Por eso, abra bien los ojos antes de casarse. De ahí ya no tiene usted, a menos de que su cónyuge le sea ¿qué? Infiel. Esa es una. Y les digo, Mateo 19:9, y les digo lo siguiente: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido ¿qué? Infiel. Es lo mismo para el hombre y para la mujer. O sea, una de las razones para el divorcio, la infidelidad. En 1 Corintios 7:15 nos dice: en cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya. ¿Qué es lo que está hablando? Esto es lo que está hablando. Es de que usted estaba en una relación, pero usted no conocía a Cristo. Cuando usted viene a conocer a Cristo, usted entonces ahora se enamora del Señor y usted quiere servir a Dios. Pero ese hombre o esa mujer no quieren nada con la iglesia, no quieren nada con Cristo. Entonces, ¿qué es lo que dice? En esa situación en particular, si el cónyuge quiere irse, déjelo o déjala que se vaya. En esos casos, el cónyuge creyente ya no está ligado al otro, porque Dios los llamó a ustedes ¿a qué? A vivir en paz. O sea, si ella no quiere ahora seguirte en esta relación con Dios, entonces no tienes por qué obligarla o obligarlo. ¿Está conmigo? Pero esas son las únicas dos razones que Dios nos da para el divorcio. Fuera de ahí, ya son inventos nuestros. No es cuestión de Dios. En el libro de Jeremías, encontramos nosotros lo siguiente. Nos dice Jeremías 29:11: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y de aquí se agarran mucho para hablar un montón de cosas que no tienen nada que ver con el texto. Que tienes que ser millonario, que nunca te va a pasar nada malo. No es eso lo que está diciendo el texto. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes. ¿Cuáles son los planes? Dios tiene buenos planes para nosotros. Dice el Señor, ¿qué son? ¿Son planes para qué? Para lo bueno. Que dijo cuando creó o cuando miró a Adán solo: no es bueno que el hombre esté solo. Lo bueno y no para lo malo. Nunca pienses que si tu matrimonio está mal es porque Dios quiso que esto sucediera de esa forma. No. Examínate mejor y ve qué es lo que has hecho tú en tu matrimonio. ¿Estás ayudando a que esto crezca? ¿Estás fomentando el crecimiento en tu matrimonio, el amor? Porque ¿cuál es la excusa que decimos primero? Es que se me acabó el amor. Explícame eso, por favor, porque el amor nunca se desvanece, se acaba. No. Tal vez se te acabó la ilusión con la que tú entraste al matrimonio. Pero el amor nunca muere, el amor es así de sencillo. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En el Salmo 34, 12 al 14 leemos lo siguiente:
¿Quieres vivir una vida larga y próspera? Pregúntese usted, ¿quiere vivir una vida larga y próspera? Yo creo que todos queremos vivir largamente. Nadie quiere morir joven así, a menos de que esté depresionado. Pero lo contrario, queremos vivir una larga vida y ser prósperos. Por lo menos, digo yo, no ser multimillonario, pero tener para las necesidades que tengo. ¿Está conmigo? ¿Qué es lo que dice el versículo 13? Entonces, si eso es lo que deseas, si eso es lo que quieres, entonces refrena tu lengua de hablar mal y tus labios de decir mentiras. ¿Qué tiene que ver esto con la relación matrimonial? No levante la mano, por favor. Y yo no conozco a ninguno de ustedes en su relación matrimonial. Pero la Biblia nos dice que una mujer que se queja y queja es como un chorro goteando, que gotea y gotea, y cómo nos saca de onda. ¿Por qué se ríe? Entonces refrena tu lengua de hablar el mal. Eso es malo, eso no ayuda para nada. ¿Pero por qué? Yo sé que hay hombres también que se quejan, pero por regla general es la mujer. Es que mire, es que la mujer tiene también un problema que después lo vamos a descubrir, pero ya se lo voy adelantando. Es que ella quiere controlar a su marido. Y esa es parte de la maldición. Si usted regresa a Génesis, ¿qué le dice el Señor a la mujer? Tu deseo será para con tu marido. ¿Qué quiere decir eso? Tú vas a querer controlar. Pero Dios no te puso para controlarlo. ¿Te puso para qué? Para ayudarlo. ¿Está conmigo? Yo sé que suena esto a veces medio raro, pero así es. Entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentira. O sea, en el matrimonio es donde tenemos que ser nosotros lo más honestos posibles. Muchos se casaron y nunca le dijeron a su esposa el desorden que habían hecho antes de casarse. Y cuando empiezan a salir, porque van a salir, escuchen, ahí hay unos grandes problemas en el matrimonio. Yo decidí contarle a mi esposa toda mi vida. ¿Por qué? Porque de repente salía algo por ahí, no sabía. Ella sabe. Honestidad, tiene que haber honestidad. Versículo 14, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate, ¿por qué? Por mantenerla. Qué excelente, es que el matrimonio para eso es. Por eso dije, tu confidente, tu mejor amigo, tu mejor amiga debe ser tu cónyuge. El hombro en el que vayas a llorar, que sea el de tu esposo o el de tu esposa, no el de ninguna otra mujer o ningún otro hombre. Seguimos en Efesios. Para las esposas, aquí está, póngase su cinturón de seguridad. Porque ya le dije, el hombre le dijo, Dios le dijo al hombre que amara a su esposa. Porque para el hombre eso le cuesta. ¿Está conmigo? Pero a la mujer, ¿qué es lo que le cuesta? ¿Qué es lo que le dice Dios? Para las mujeres eso significa que sométase. Y en el mundo decimos nosotros, o te sometes o te somato. Escuche, ¿qué dice? Eso significa sométase cada una a su marido como el Señor. ¿Cómo es que se somete la iglesia a Cristo? Él es la cabeza, Él es el que manda. Lo que Él dice, eso es lo que se hace. En el matrimonio, lo que dice tu esposo es lo que se hace, o tú haces lo que se te dé la regalada. Aquí está la clave de esto, escuchen. Porque el marido es la cabeza de su esposa. Y yo ya sé que hay una mujer que dice, sí, él es la cabeza, pero yo soy el cuello y el cuello mueve la cabeza. No venga con... Esos son inventos suyos. ¿Sí? Escuchen, de nuevo, no quiere decir en ninguna forma que porque Dios dice que el hombre es la cabeza de la mujer, quiere decir que él es más importante que la mujer, de ninguna forma. O que él sea superior a la mujer, tampoco. Pero ese es el orden que Dios estableció.
¿Tiene problema? Vaya a reclamarle a Dios. Dice, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es, ¿qué? Es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse. ¿Qué dice? En todo. Escuche, la mujer debe someterse en todo a su marido. 25. Porque ese es trago amargo para la mujer. Dice, para los maridos, eso significa: ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. ¿Se da cuenta? Entonces, como esposo, mi deber es ¿qué? Es amar a mi esposa. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia. Cristo no lo veo yo maltratando a la iglesia. A Cristo no lo veo yo siendo un dictador con la iglesia. Por lo tanto, yo no puedo hacerlo con mi esposa. ¿Está conmigo? Pero la esposa, ¿qué es lo que les dice? Sométete. Tal vez van a haber cosas en las que no están de acuerdo, pero aquí está la cuestión. Escuchen, el someterse, nosotros como matrimonio hicimos decisiones que usted dice estuviéramos en una mejor situación. Cuando hablo de finanzas. Pero cuando es someterse, no quiere decir que tú no tienes palabra alguna dentro del matrimonio. No, porque más adelante, aquí mismo, en el libro de Efesios, comienza diciéndonos que sométanse el uno al otro. Entonces, dentro del matrimonio, la mujer debe someterse, pero tiene que discutir, puede discutir con su esposa. Y de nuevo, cuando hablo de discutir, no estoy hablando que se van a agarrar a... No, pero hablar, charlar, comunicarse. Esta decisión que estoy pensando en tomar, dice el hombre, pero usted dice, no, pero yo no creo que sea la mejor decisión, hablemos al respecto. Claro, porque aquí el que debe ganar no es el esposo, tampoco la esposa. Debe de ganar el matrimonio. ¿Está conmigo? Entonces, para los maridos eso significa que ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Versículo 26. A fin de hacerla santa y limpia, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. ¿Lo hizo para qué? Para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Mire, ¿cuál es la imagen que Dios nos está dando? Esta es la perfecta imagen como debe ser un matrimonio. Yo como hombre soy la cabeza, pero eso no quiere decir que mi esposa sea el pie o mi mano. No. Somos iguales. ¿Está conmigo? Pero el que va a dar la respuesta, y si no me lo cree, regrese usted en su mente, regresemos al jardín del Edén. Dios había dado instrucciones a Adán. Adán tenía que darle las instrucciones a la esposa, porque nunca mira usted que Dios le dice a Eva, no toques este árbol, no comas de este fruto, nada. Dios se lo dijo ¿a quién? Al hombre. Se supone que el hombre tuvo que haberle dicho a su esposa, pero viene ella y tomó del fruto que Dios había dicho que no comiera, ¿cierto o no? Confundida o seducida, como usted quiera decirlo, por Satanás, por la serpiente, pero de todas maneras desobedeció. Y nos dice, nos gustaría a los hombres que ese verso no estuviera ahí, que dice, y tomó Eva y comió del fruto, pero dice, y dio a su esposo, quien estaba ahí con ella. El hombre se dejó guiar por su mujer. ¡Wow! Un gran error. Pero la mujer, escuche, pero la mujer, ¿qué pasa? La mujer también pasó por encima de la cabeza de su esposo. Aquí, después. Pero ahorita, anótela por ahí. Pero lo que quiero que mire es lo siguiente. Cuando Dios viene a confrontar al hombre, ¿a quién confronta primero? Él viene y busca a Adán.
No a Eva. ¿Por qué? Porque ese es el orden de Dios. También le castiga a Eva, pero al que hace responsable es al hombre. Por eso, en ese sentido, es que él tiene esa cabeza del hogar. Versículo 28. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo hace por la iglesia. El hombre debe ¿qué? Debe amar a su esposa, alimentarla, cuidarla. ¿Y a poco no fue esto lo que nos prometimos pues cuando estábamos disfrazados de pingüinos? ¿Se acuerdan? Yo te voy a amar y te voy a respetar y voy a hacer... Pero se nos olvida eso muy fácilmente después. Versículo 30 y 31 nos dice: y nosotros somos miembros de su cuerpo, como dicen las escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten ¿qué? En uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso es que si usted ofende a un cristiano, usted está ofendiendo a Dios. ¿Escuchó eso? Cuando usted ofende o trata mal a un creyente, usted lo está haciendo directamente con Dios. Así como cuando si usted ofende a mi esposa, usted me está ofendiendo a mí. ¿Qué es lo que dice? Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar. El someterse es respeto al orden que Dios ha establecido. La esposa debe respetar a su marido. Romanos 8:28 nos dice lo siguiente: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien. Mujer, tal vez no estés de acuerdo con la decisión de tu esposo, pero recuerda que en los planes de Dios Él puede cambiar esa situación y tornarla en algo beneficioso para ustedes como matrimonio. Amén. 1 Corintios 7:8. Así que les digo a los solteros y a las viudas: es mejor quedarse sin casar, tal como yo. Es mejor que, porque ¿sabe qué? Aunque no nos guste, yo quiero ir a mi país, regresar a mi país por cualquier razón. No puedo simple y sencillamente ir a una agencia de viaje, comprar un boleto y preparar las maletas y irme. No. ¿Por qué? Estoy casado. Primero tengo que comentar con mi esposa: oye, ¿qué te parece? ¿Vamos? No quiero ir. Anda vos. Bueno, ya me dio permiso para ir. Pero entiende lo que digo, tenemos que hacerlo. De repente usted viene y va a comprar un auto y no le comenta a su cónyuge, se va a meter en problemas. Así que les digo que a los solteros y a las viudas es mejor quedarse sin casar, tal como yo. 1 Corintios 7, 32 al 35 nos dice lo siguiente, ya con esto terminamos. Quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. ¿Escuchó? Porque como casado me tengo que preocupar por mi cónyuge, no hay otra. ¿Qué dice? Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarlo a Él, como soltero. Me dice: mañana vamos a la China, me voy para la China. Pero como casado, me lleva a la China si me voy. sin antes comentarle a mi esposa. ¿Entiende lo que digo? Es la verdad. ¿Qué es lo que dice? Pero el casado tiene que pensar
en sus responsabilidades terrenales y en cómo ¿qué? Y en cómo agradar a su esposa. Yo tengo que buscar cómo la agrado, aunque algunas son difíciles de agradar, pero tengo que buscarlos en la búsqueda. Versículo 34. Mira el versículo 34. Sus intereses están divididos. Claro, porque él quiere hacer ciertas cosas, pero por su mujer no las hace. O viceversa, la mujer lo hace porque tal vez su marido no le gusta ciertas cosas. De la misma manera, una mujer que ya no está casada o que nunca se ha casado puede dedicarse al Señor y ser ¿qué? Santa en cuerpo y en espíritu. Pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo ¿qué? Agradar a su esposo. ¿Se dan cuenta? Tanto el hombre como la mujer. Por eso no hay distinción. No es que aquí sea el hombre mejor o mayor en cuestiones de creación. No, somos iguales, pero los roles que Dios nos dio son completamente distintos. El versículo 35 nos dice: les digo esto para su propio beneficio, no para imponerles restricciones. Muchos creen que están restringidos. No, al contrario, soy más libre que estando preso. ¿Qué dice? Les digo esto para su propio beneficio, no para imponerles restricciones. Mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor, con el menor o con la menor cantidad de distracciones posibles. O sea, yo no puedo hacer el día de mañana irme para Israel, a que me gustaría ir a conocer Israel, pero no puedo hacerlo, tengo que comentar primero con mi esposa. Y ella tampoco puede venir y irse a comprar una cartera de 1,500 pesos. No, güey, no, tenemos que hablar primero. ¿Entiende lo que digo? Pero así es. Esto es el matrimonio. Que Dios me lo bendiga. Y espero que hayamos recibido de parte de Dios. Espero que hayamos entendido los roles que Dios tiene para cada uno de nosotros.